viene el Rey, dice la adoración. ¿Cuántos están esperando al Rey? Ya viene el Rey, ya viene el Rey. Toda la gloria y honra para Dios. Ya viene el Rey. Gracias, Señor, te damos en esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre nuestra vida, Señor. Te pido, Señor, que en esta noche, Señor, tú nos ayudes, Señor, a aumentar nuestra fe, confiar cada día más en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, llegar a tu casa. Gracias te damos, Señor, por este momento hermoso, Señor, que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. A pesar de las situaciones que estamos pasando, Señor, tú eres fiel. Te damos toda la gloria y honra a ti, Señor. ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos sin ti, Señor? Te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por este momento, Señor, que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, por la vida de los músicos, Señor. Gracias por la vida de Mario, tu siervo, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Amén. ¿Cuántos están alegres y bendecidos por estar en la casa del Señor? A pesar de la lluvia. Y le damos toda la gloria a Dios. Amén. Le invito a que tomen su asiento. ¿Cuántos están preparados para recibir palabra del Señor? Mi nombre es Martín, ya me conocen. Agradecido al Señor por poder estar en este lugar, que es mi casa, y también a las personas que nos están mirando. Hay una palabra tremenda que el Señor ha puesto en mi vida en este tiempo para poder compartir con cada uno de mis hermanos. Y para aquellos que están mirando de su casa también, para el Señor no hay distancia. El Señor está en todo lugar. ¿Cuánto lo cree? El Señor me viene hablando en mi vida de aumentar nuestra fe. Como decía Mario, que es el tiempo donde que nuestra iglesia, como hermanos, tenemos que estar unidos, orando y velando sin cesar, uno por el otro. Es el tiempo donde que más tenemos que estar aferrados al Señor. Amén. Tenemos que estar en la casa del Señor porque lo amamos, porque necesitamos de Él. Yo he conocido al Señor en los peores momentos de mi vida. Es el momento donde tuve el encuentro con el Señor. En los peores momentos de mi vida. ¿Cuánto ha pasado en su vida cosa tremenda? La han conocido al Señor seguramente en esa situación, porque yo lo conocí en lo más profundo del abismo. Ahí donde que tuve el encuentro con el Señor. Yo quería compartir Primera de Pedro 6. Ahí el Señor me venía hablando, ¿no?, de nuestra fe.
el Señor en un tiempo le llamó a Pedro, le dijo a Pedro que venga. Pedro le había preguntado al Señor, Señor, si eres tú, voy. El Señor le dijo a Pedro, ven Pedro. Pedro, sabiendo que tenía miedo, igual fue al encuentro con el Señor. En el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Primera de Pedro 1, 6 y 7. Amén. El cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. La palabra dice que vuestra fe va a ser probada. ¿Cuánto lo cree? Su fe y mi fe tiene que pasar por el fuego. ¿Cuánto tienen fe en esta noche? Amén. Tenemos que estar unidos, hermano. Dice la palabra, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, los problemas se tienen que ir. La enfermedad. Dice la palabra que por poco tiempo, dice su palabra que aunque hagamos el bien, sufriremos, pero eso es aprobado de parte del Señor para tener la corona de vida. No es cualquier corona que vamos a recibir, hermano. Es la corona de vida, vida eterna. Amén. ¿Cuánto está preparado para recibir esa corona? Yo me sigo preparando todos los días de mi vida, orando por mis hermanos, como dice su palabra, orar uno por el otro, sin cesar. Significa que continuamente tenemos que estar orando, porque mi fe va a ser probado. Amén. Vuestra fe es probada. Si un varón y una mujer de Dios es hijo de Dios, va a ser probado. Amén. Muchas veces vamos a pasar situaciones difíciles. No es porque lo estamos haciendo las cosas mal, sino es porque Dios permite para ver de qué forma está hecha nuestra fe. Yo, por ejemplo, como le decía al principio, he conocido al Señor en lo más profundo. Es donde que más le conocí al Señor, donde que más aprendí del Señor. Es donde que más lo busco. En este tiempo es donde que más lo buscamos al Señor. Porque estamos pasando situaciones difíciles. Y ahí vamos a ser probados.
Dice la Biblia que el único que nos puede tentar es Satanás. Vamos a ser tentados por Satanás, pero por Dios vamos a ser probados. Dice su palabra que el oro más fino tiene que pasar por el fuego y nuestra fe tiene que pasar por el fuego. Amén. ¿Cuánto lo cree eso? Cuando viene prueba, se notará de qué está hecho nuestra fe. Amén. He escuchado a un pastor que decía que muchas veces nosotros somos como una esponja. Una esponja cuando lo miramos, lo vemos entera, pero cuando lo apretamos sale agua. Y cuando nuestra fe está pasando por distintas situaciones, ahí se va a ver de qué estamos hechos, cuando nos aprieta. Amén. Yo he pasado por prueba y sigo pasando, pero hay una cosa que sé que Dios me va a ayudar a pasar la prueba, porque confío en Él, porque yo lo conocí en los peores momentos de mi vida. Jesús le llama a Pedro que venga, que camine sobre las aguas. Cuando Dios nos llama, mayormente tenemos miedo de hundirnos, pero tenemos que saber que ahí está Jesucristo para levantarnos, como levantó a Pedro. Amén. No nos va a dejar solo. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Aunque pasemos pruebas, aunque pasemos dificultades, Él va a estar con nosotros siempre. Y si yo tengo que estar preparado para cuando venga el Señor por mí, me iré con gozo con Él, porque yo sé que Él tiene vida eterna para mi alma. Amén. Muchas veces no tenemos trabajo. No es porque hay situaciones difíciles, pero Dios va a probar nuestra fe, hasta dónde llega nuestra fe. Hoy no conseguí, Señor, trabajo, pero yo sé que mañana salgo y yo sé que voy confiado en ti y yo sé que tú me lo vas a dar para poder sustentar mi familia. Amén. ¿Cuántos están contentos? Hay que gozarse, hermano. Hay que aprovechar todas las situaciones que el Señor nos da. Hay que estar alegre. Cuando pasan las cosas es porque el Señor lo permite y las cosas de Él son perfectas. Mis planes no son perfectos como los planes del Señor, porque este no era mi plan de estar hablando de Él, pero yo hice una promesa con Él, que yo iba a predicar su palabra. Pero el Señor tuvo que probar mi fe. Yo le voy a contar un pedacito. La primera vez que fui a predicar, estaba el pastor y su discípulo. Las sillas estaban vacías, así como estamos ahora, pero la silla vacía. Y yo me tuve que subir a compartir el mensaje que me había dado el Señor. El Señor me estaba probando si lo que yo decía era verdad. Su palabra dice que si prometemos al Señor, tenemos que cumplir.
O si no, no prometemos nada, dice. Amén. Y yo le hacía pregunta al Señor, ¿qué fue eso, Señor? ¿Qué fue eso? Pero el Señor me dijo, había 2 personas que necesitaba de mi palabra. Pero Señor, yo justamente quería ver un montón de gente. Y su palabra dice que si hay 2 o 3, Él está con vosotros. ¿Cuánto lo cree eso? Amén. A veces pensamos que queremos que esté llena la iglesia para poder, gloria a Dios. Es el plan del Señor que prediquemos su palabra, su evangelio. No nos avergoncemos en este tiempo de predicar. Jesucristo entregó su vida por nosotros. No hizo cualquier cosa. Él entregó su vida. Y yo tengo que estar dispuesto a entregar mi vida por Él. No tiene que haber circunstancia, no tiene que haber nada. Dice su palabra que yo tengo que amar con todo mi corazón y con toda mi mente. Cuando a mí me hablaban del Señor, yo decía, no puede ser lo que Dios tiene para mí. ¿Por qué? Porque no tenía fe. Era imposible que Dios haga un milagro en mi vida. Lo pensaba de esa manera. Pero había personas en aquel entonces que oraba por mi vida. No nos cansemos de orar por el hermano, por la familia. Y hoy yo estoy con ustedes contento y alegre, por más las situaciones, me mandan mensaje, hermano, estoy pasando estas situaciones, orá por mí. Y yo oro, porque amo a mis hermanos. Y tenemos que estar velando uno por el otro. Amén. ¿Cuánto lo cree, hermano? Los momentos malos de la vida es donde que más aprendí. Es donde que más me he aferrado a Dios para aprender de las cosas que Dios tiene preparadas para mi vida, para mi familia, para mis hermanos. Cuando un hermano no tiene trabajo o cuando un hermano está pasando situaciones difíciles, me está pasando a mí también porque somos uno. Tenemos que orar por los hermanos. El Señor dice que en lo secreto tenemos que hablar con el Señor, orar por el hermano que está pasando por situaciones. Muchas veces uno pregunta, ¿cómo estás, hermano? Bien, bendecido. Pero a veces no quiere reconocer que le está pasando mal. Y a veces es necesario que digamos, hermano, la estoy pasando mal. Orá por mí, pero yo sé que Dios me va a dar la salida. Yo sé que Dios me va a dar la solución, porque yo creo en Él y confío en Él. Yo oro por todos mis hermanos. No conocen a Cristo, pero yo no me canso de orar por ellos. Porque Dios ha prometido que ellos también van a ser salvos. Pero yo tengo que seguir orando sin cesar, dice la palabra. Orar sin cesar. Cuando pasamos las pruebas, ahí sí nos vienen muchas cosas. Pero sabemos, yo sé, hermano, que Dios es fiel.
que Dios es fiel. Él es fiel con sus hijos. Nosotros somos libres, pero somos libres para caminar como siervo y sierva de Dios. Amén. El Señor me hizo libre, libre de los vicios, libre de un montón de cosas. Pero me hizo libre para que yo camine como siervo de Dios. No cualquier cosa, como siervo de Jehová. Jehová de los ejércitos, el dueño del oro, dueño de todo. Su palabra dice que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Yo he pasado situaciones difíciles, que he tenido dinero, pero ya se me agotaba. Y yo oraba, Señor, yo sé que tú vas a mandar tu ángel. Y vinieron a mi casa. Me dieron trabajo, porque yo estaba clamando al Señor y confío en el Señor. Yo quería tener hijos, confiaba en el Señor. Porque también está el que te dice, no lo vas a tener. No lo vas a tener. Y nosotros entramos en un proceso de fe. Y en este tiempo es donde que tenemos que pedir a Dios que aumente nuestra fe. Ser sincero con el Señor. El Señor conoce nuestra vida. Él conoce todo de nosotros. Pero a veces Él lo hace para saber nosotros mismos qué es lo que tenemos, qué es lo que hay dentro de nosotros. Amén. Yo estoy muy contento de poder estar compartiendo un mensaje con ustedes en este lugar. Pero también hay que compartir en la calle, en el trabajo, en donde el Señor nos pone. Por eso es que dice, no hay que avergonzarse del Evangelio. Cuando a mí me predicaron del Evangelio, yo sé todo. Y me di cuenta que estaba equivocado. Me iba mal. Tenía buenos trabajos. Me iba muy mal. Porque estaba perdido. Estaba en las tinieblas. Y Dios me llamó a su camino, que es la paz, la luz. Era una persona que renegaba, era una persona que si no le gustaba algo, y el Señor me fue llevando a su paz, a ser manso, humilde. Amén. En las tormentas. ¿Cuánto pasaron tormenta? Amén. Yo creo que en la vida pasamos tormenta. Pero ahí está Jesús. Le dejó que se hunda un poco a Pedro. Después le extendió la mano. Le dijo, ¿por qué dudaste? Y a veces tenemos miedo porque nos vamos a hundir. Pero ahí está el Señor. Está probando la fe. Él no nos va a dejar solo. En Corrientes, cuando había tormenta, nosotros nos preparábamos todo y salíamos a correr en la tormenta. Corríamos, íbamos toda la casa de mi abuela porque teníamos miedo. En mi casa goteaba por todos lados, dormíamos todos juntos.
Y nosotros teníamos miedo y en plena tormenta salíamos a correr. Y hay momentos que cuando hay tormenta, yo estoy despierto, mirando, ando con una linterna. Y en la vida espiritual es lo mismo. Tenemos miedo y andamos a ver qué nos puede pasar. Un día me acuerdo que venía una tormenta y me colgué del techo. Y le dije a mi mamá, si lleva el techo que me lleve a mí también, porque yo quería cubrir a mis hermanos. Y en este tiempo el Señor nos llama a orar por aquel hermano que está pasando tormenta, aquel que está pasando por enfermedad. Hay que orar, hermano. Amén. Dios no nos va a dejar solo. Una vez en la escuela tenía que hacer una prueba. No sabía nada. No sabía nada porque no estudiaba directamente. No estudiaba, no me gustaba. Y me tocó hacer una prueba. Y mi mamá de una punta y yo de la otra punta. Y yo le miraba y miraba. Pero yo sabía que ella estaba conmigo. Y nosotros tenemos que saber que estamos ahí, no sabemos qué hacer, pero tenemos que saber que Dios está con nosotros. Yo me acuerdo que hice la prueba, pero no me acuerdo cuánto, pero pasé de grado. Y Dios está con nosotros. Cuando mi hijo cayó internado, también Dios probó mi fe. Y yo también lloré. Pero tuve que pasar por esa prueba. Fue necesario, porque yo lo conocí al Señor ahí, en las pruebas, en las situaciones difíciles. Ahí lo conocí a Él. Yo no lo conocí estando bien económicamente, estando sano. Yo lo conocí en los peores momentos de mi vida. Yo le tengo que seguir adorando. Le tenemos que seguir adorando. Amén. Buscar a Dios continuamente en las pruebas es donde que más lo tenemos que buscar. Donde que más nos tenemos que humillar delante de su presencia. Yo como decía, cuando venimos a las casas de Dios no tenemos que venir por miedo, sino tenemos que venir porque lo amamos con todo nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Eliseo le dijo a una mujer, busca la vasija, pídale a todos tus vecinos. Le estaba probando la fe el Señor a esta mujer. Y hasta que dijo, no hay más vasija. Y ahí dice que la vasija cesó. Quiere decir que se calmó. Porque si ellos seguían cargando, iba a seguir. Y cuando Dios nos bendice en grande. Amén. Yo estoy muy contento porque el Señor ha bendecido mi vida espiritualmente, que es lo más necesario. Yo puedo tener un montón de cosas,
Pero más necesario es tener a Cristo en mi corazón. Tener a Cristo en nuestro corazón. Amén. Le veo muy... Hay que estar contento, hermano. Gloria a Dios. Dice que la sonrisa hermosea el rostro. Yo era una persona que no me reía con nadie. Era una persona que no me sacaba una risa por nada. Pero cuando hacía cosas que a Dios no le agradaba, bailaba, saltaba, me reía, le hacía chiste al otro. Y ahora tengo que estar alegre. Por las situaciones no me importa. Olvidémonos de las cosas que pasan afuera. Amemos al Señor. Yo no sé tu problema, pero Dios sí conoce cada problema de ustedes, mis problemas. Pero es necesario que nuestra fe sea aprobada, que sea pasado por el fuego. Más que el oro tiene que ser pasado por el fuego para que saque el brillo. Y dice que nuestra fe tiene más valor que eso, pero tiene que pasar por el fuego. Vamos a estar día y noche contando testimonio de lo que Dios hizo con cada uno de nosotros, ¿no? Pero Dios es fiel, hermano. Y yo le hablo de parte de Dios. Dios es fiel, hermano. Dios no nos va a dejar de faltar nada. Amén. Yo le invito a que se pongan de pie, vamos a orar. Vamos a orar uno por el otro. Vamos a orar por la familia. Vamos a orar por la vida de nuestro pastor, por su familia. Vamos a orar por la persona que